Polémica causó la declaración del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, donde señala que si se aprueba un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, no habrá reforma previsional. Roberto Sá nos trae todos los detalles y nos explica con peras y manzanas. Hola Andrea, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es como esto de Hamlet, ser o no ser. O 10% o reforma previsional. Escojan ustedes. Ese es al menos el planteamiento que ha hecho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en entrevista ayer en el Mercurio, hoy día también en la radio Universo, donde afirma, pone esto ya en un extremo. Si se llega a prosperar, a aprobar esta reforma que permite un segundo retiro del 10%, él no ve entonces para qué seguir discutiendo una reforma previsional. Claro, es un tinte político, Andrea, eso, es un punto político, pero que ha abierto una polémica tremenda en la jornada de hoy y en la jornada de ayer, porque a muchos que le ha salido a responder que esto lo han visto como una amenaza, que ambas cosas pueden correr por carriles distintos, que además el segundo retiro del 10%, si prospera, es justamente porque los políticos, porque la gente ven que a las personas todavía no les llegan las ayudas correspondientes para enfrentar la crisis económica. Vamos con la portada porque vamos a entrar en este tema, en esta discusión, ¿no es cierto?, en esta disyuntiva que nos ha planteado el ministro de Hacienda en la última jornada de o retiro del 10% o reforma previsional. Juzgue usted en su casa si se puede tener esa disyuntiva o no. Y esto es lo que estamos poniendo entonces en la portada. Ministro Briones enciende la polémica. Si hay segundo retiro del 10%, no hay reforma previsional. Una disyuntiva que ha puesto el ministro de Hacienda, insisto. Vamos de acuerdo con las cifras, porque, o más bien los números. Esto es lo que ha dicho hoy el ministro de Hacienda, un poco aclarando lo que había señalado ayer en el diario El Mercurio, de que si había 10%, un segundo retiro del 10%, no habría reforma. Hoy día en la radio Universo, en una entrevista dice el ministro de Hacienda, algunos vieron esto como una especie de amenaza, y lo que estoy diciendo es súper sencillo. Es incompatible hacer una reforma que busca mejorar las pensiones y al mismo tiempo tomar decisiones que debilitan las pensiones. Eso es lo que ha dicho hoy día el ministro. ¿Qué cambia respecto a ayer? Dice él que no es una amenaza, pero mucha gente lo ha interpretado así. De hecho, hoy día, por ejemplo, conversamos con la diputada Alejandra Sepúlveda, que es una de las impulsoras del primer 10% de retiro, Andrea, y que ella incluso ha dicho que no es muy partidaria de este segundo retiro, porque ella en su propuesta dijo que la promesa era por única vez. Que iba a ser por única vez. Pero no le ha gustado el tono de poner esto como una disyuntiva o lo uno o lo otro. La vamos a pasar a escuchar a la diputada Alejandra Sepúlveda. Es por eso que queremos una explicación a lo que ha dicho el ministro de Hacienda, o esto solamente es un nuevo chantaje que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, para que no tener los votos, ¿no es cierto?, para este segundo retiro. Yo lo encuentro de muy mal gusto este chantaje, y es por eso que vamos a pedir y solicitar, ¿no es cierto?, que pueda ir a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a explicar estos dichos, ¿no es cierto?, y cuáles van a ser las consecuencias si es que existiera este segundo retiro. A mí me parece impresentable este nuevo chantaje del gobierno. Claro, y con esto se complica la mano, Andrea, porque ya ahí la diputada decía que lo van a citar al ministro de Hacienda a que explique estos dichos a la comisión respectiva. Se habla de chantaje, de amenaza, y lo cierto es que nuevamente hay un muy mal ambiente para una reforma previsional que ya tiene situaciones, o más bien posiciones muy distintas, muy encontradas, y que el consenso ha costado una barbaridad en lograrlo, Andrea. Y lo que es particular en esta discusión es que no está totalmente alineada desde el punto de vista político, porque recordemos que el primer retiro del 10% se aprueba gracias a que parlamentarios del oficialismo de derecha votan a favor del retiro, ¿no? Sí. Y ahora está pasando lo mismo, es decir, hay algunos, como Alejandra Sepúlveda, que quizás impulsaron el primer retiro y ahora no están tan de acuerdo, y hay al revés, otros que quizás no estaban tan seguros en una primera etapa y ahora sí están de acuerdo. Como el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, por ejemplo, que ha dicho que ahora lo va a considerar. Recordémosle a la gente qué es lo que estamos discutiendo aquí. Por un lado el 10% y por otro lado el segundo 10% y por otro lado la reforma previsional. Vamos con lo que tiene que ver con esta nueva propuesta de un segundo retiro del 10%. Aquí lo estamos viendo, que recordemos está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Nosotros ya hace unos días estábamos justamente en este espacio cuando estaba comenzando esa discusión. ¿Qué es lo que contempla esto? Un retiro del 10% de los ahorros previsionales a partir de diciembre, con las mismas características del primero, o sea, con un piso de 1 millón de pesos, un techo de 4.300.000 pesos.
con la diferencia, eso sí, hay que decirlo también, de que ya hay cerca de 2 millones de personas que con el primer retiro han quedado con 0 pesos en su cuenta, o sea, cerca de 2 millones de personas no podrían hacer retiro de sus dineros con este proyecto. Y lo otro es que además esto incorpora el retiro del ahorro, la posibilidad de que los enfermos terminales puedan sacar todos sus ahorros de las pensiones. Por lo tanto, esto también es un elemento interesante, porque esto además ha tenido mucho consenso. Incluso la misma UDI ha pedido que esto que está en la reforma previsional se retire de la reforma previsional y haya una ley express que solo apruebe esto, porque esto consideran que deberá tener una rápida tramitación y la reforma previsional se ve que no va a tener una rápida tramitación. Ese punto, Roberto, además a propósito de decisiones que ha habido en los tribunales, ¿no? Antes era impensado siquiera hablar de alguna posibilidad de retiro parcial para independiente de la causal. Ahora ya hay bastante consenso de que sí es necesario en algunos casos como ese poder hacer ese retiro. Y creo que este es un elemento que sí amerita y hay mucho consenso respecto a esto. Vamos ahora a ver lo que pasa con la reforma previsional, porque son dos proyectos en paralelo que el ministro de Hacienda, insisto, los ha ligado. Está en la Comisión de Trabajo del Senado la reforma previsional. Recordemos que en una primera instancia fue aprobada en la Cámara de Diputados con acuerdo con la democracia cristiana. No hay acuerdo en su corazón, en el corazón de la reforma, que es este 6% de ahorro adicional que lo va a poner el empleador y que el gobierno quiere que sea miti-miti, 3% vaya a las cuentas individuales, 3% a un fondo colectivo, que los partidos del oficialismo quieren que vaya 6% a las cuentas de las personas y que la oposición quiere que ese 6% vaya enterito a un fondo colectivo, un ahorro colectivo. Bueno, y además ahora se ha agregado otro elemento que ha sido bien llamativo, que se analiza cotizar a través del IVA, o sea que, por ejemplo, el IVA, que es un 19%, suba a un 20% y ese 1% extra vaya a una cotización de las personas. Todo eso está en la discusión respecto de este tema de la reforma previsional y ahora con esta polémica que ha surgido en torno a las palabras del ministro de Hacienda. Así es. Roberto Sá, muchas gracias. Buenas tardes. Que estés muy bien, buenas tardes.